Vayan abriendo sus Biblias a Primera de Pedro, capítulo 1. Estaremos leyendo versículos 17 al 19 en parte 1 de 2 de la razón para la santidad. La razón para la santidad. Si se acuerdan, la semana pasada, si alcanzaron a escucharlo en el video, hablamos de la razón para la santidad. ¿Por qué estamos en pos de la santidad? Y la razón, como nos dice Pedro, es porque Dios es santo. Porque el que nos ha llamado, el que nos ha redimido es santo, y es nuestro gozo, o debería ser nuestro gozo, el ir en pos de nuestro Salvador como un bebé, como un pequeño, imitando a su Padre. Y hablamos de la importancia de ser imitadores de Cristo. Como es que el ser imitadores de Cristo significa que como Cristo no hablamos insensatamente, no tomamos simplemente la información como si fuera realidad. Tienen que tener en mente que aunque no tenían la televisión en los días de Cristo, de todos modos habían personas declarando falsedades. No podías caminar la calle en Jerusalén sin escuchar a los proclamadores de Atena o de Zeus o de otro dios proclamar las disque verdades. Y el Señor nunca cayó en la trampa de creer ideologías demoníacas del mundo. Es nuestro trabajo, igual como estábamos hablando hace unos 30 minutos, de analizar conforme a lo que dice la Biblia. Analizar cantos conforme a lo que dice la Biblia. Pero no nada más son los cantos que tenemos que escudriñar, es todo. ¿Qué vemos en la televisión y qué es lo que dice el mensaje de los programas a comparación de lo que dice la palabra de Dios? El cristiano siempre tiene que tener la luz de la mente prendida. Tenemos que ser activos, ceñid nuestro entendimiento para la acción, ser sobrios, no emborracharnos espiritualmente, no embriagarnos con el casi ilimitado uso de todo lo que está disponible. Saben que la persona normal, al fin de su vida, se pasó 13 años viendo la televisión. Eso es normal. No estamos hablando de aquellos que se la pasan 10 horas viendo Netflix. Estamos hablando de la persona regular que va al trabajo, viene y unas cuantas horitas viendo las noticias y viendo quién sabe qué, y los fines de semana en familia viendo un programa. La persona común y corriente, al término de la vida, se la va a pasar 13 años de su vida viendo la televisión. ¡Qué desperdicio! O sea, si lo vemos de esa forma y esa es la persona normal, cualquier cristiano normal nunca va a llegar a los pies de Cristo y decir: Señor, no tuve tiempo para leer tu Biblia. Mi hijo, tuviste 13 años de tu vida para leer la Biblia y no lo hiciste. Hay que ser buenos mayordomos. Hay que poner nuestra esperanza completamente en la gracia que ha de venir. No pensamos aquí y ahorita. Y ese es el problema con la mentalidad que el mundo nos está tratando de dar. Enfócate aquí, enfócate en lo de ahorita y no a lo que viene a futuro. ¿Cuál era uno de los grandes problemas de esta cosa del coronavirus? Se trataba simple y sencillamente de aquí y de ahorita, lo inmediato. Nunca estaban viendo a futuro. Sacaron 55 páginas de estudios. 55 páginas de estudios donde demuestran los diversos problemas cardíacos que han pasado
y que pueden pasar con personas que tomaron una de las vacunas. 55 páginas declarando más de 2,000 posibles complicaciones. Pero ¿cuál era el énfasis de las noticias? La necesitas y la necesitas ayer. La necesitabas el año pasado. Y muchas personas, no pensando a futuro, no pensando a la eternidad, pensando en el aquí y ahora, la tomaron. Ahora, obviamente también hay otros que muy difícilmente, a través de mucho pensamiento y mucha oración, sí la tomaron, pero es una cosa completamente diferente. La persona que lo hace simplemente porque la tele lo dice y el que estuvo en oración y dijo, no tengo otra opción. Y la palabra nos llama al pensar. Pero no nos dice nada más eso. Nos declara la realidad que solamente hijos de Dios pueden hacerlo. Como hijos obedientes. Solamente los hijos o las hijas de Dios tienen la capacidad de no ser tomados raptos por cualquier cosa que vemos en la televisión. O por cualquier libro o artículo que esté en las redes sociales. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Antes de ser salvos eran ignorantes. Creían todo lo que el mundo les decía, y conforme a lo que dice Santiago, lo que el mundo profesa como sabiduría es en realidad carnal y satánico. Es diabólico la sabiduría del mundo. Y antes de que llegáramos a Cristo, cada uno de nosotros, yo me incluyo a mí, cada uno de nosotros, antes de llegar a Cristo, era cautivo completamente a los deseos, a las pasiones de nuestra ignorancia pasada. Pero ya no, ya somos los redimidos. Así que vino el mandamiento en el versículo 16. Sed santos porque yo soy santos. No somos y no actuamos conforme a nuestra pasada ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, así también nosotros somos santos. Y ahora vemos la razón, porque Dios es santo. Lean conmigo el versículo 17 al 19. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Inclinen su rostro y vamos a nuestro Señor en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias y honra y gloria, Padre celestial, a ti por tu bondad, por lo bueno que eres para con nosotros, por tu grandeza. Señor, te pedimos en esta tarde que nos ayudes a entender tu palabra, a ser aquellos que entiende y actúa conforme a las realidades declaradas en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser hijos obedientes. Ayúdanos a ser imitadores de Cristo. Danos ojos para ver, oídos para oír, un corazón que guarda tu palabra y una mente que la entiende, Señor, y una voluntad para ir en pos de ti. Te pedimos esto en el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén. Ahora, llegamos a uno de los problemas más comunes, el menospreciar. Tenemos a jóvenes aquí, tenemos a Luz, que está más joven, es la más joven y por eso hablo de ella. Es muy fácil
Para los pequeños es pensar, pues siempre voy a tener a mi papá y a mi mamá al lado. Pero le preguntamos esa misma pregunta a nuestra hermana Zaida y la respuesta va a ser diferente. Le preguntamos al hermano Adrián y la respuesta va a ser diferente. Le preguntamos a nuestro hermano Ray, que ya no tiene a su papá y a su mamá con él. Y la respuesta es dinámicamente diferente. Pero hay algo en común. Mientras tenemos a nuestros seres queridos alrededor de nosotros, tenemos una tendencia, aunque no lo queramos y aunque nos esforcemos mucho, de menospreciar lo que tenemos. De menospreciar lo que tenemos. Yo le he dicho a mi esposa, ¿sabes qué? Si no te tuviera en mi vida, hasta los pleitos extrañaría contigo. Todo lo extrañaría. Extrañaría tus ojos, extrañaría tu sonrisa, extrañaría todo. Dije, extrañaría hasta las frustraciones de mi matrimonio. Todo lo extrañaría. Y no quiero esperarme, mi amor, hasta el día que no te tenga, si el Señor te llama a ti primero, para valorarte. Y es lo mismo en la vida cristiana. El Señor es nuestro Padre Celestial y menospreciamos esa realidad. Tenemos que tener en mente que los judíos no hablaban de Dios como Padre, no como nosotros lo hacemos, no en una manera íntima, en una manera personal. Ellos hablaban del Padre de la nación o del Padre del mundo cuando hablaban de Yahweh, pero nunca hablaban íntimamente de eso. Acuérdense que querían matar a Jesucristo porque Él dijo que Él era el Hijo de Dios, porque Él refería al Padre Celestial como su Padre. Pero para cualquier cristiano el decir Padre nuestro que estás en los cielos es algo común. Y como es común y como es familiar, hay la tendencia de menospreciar al Dios que estamos adorando. Y es lo mismo, porque no somos los únicos. Pedro está escribiendo a cristianos que tenían esa misma proclividad. Y les dice, miren, tienen que actuar como hijos, pero aún como hijos obedientes. No se les olviden con quién están hablando. No se les olvide dirigirse con respeto. Ahora, hay diferentes edades, no nada más en nuestra iglesia, sino en el culto de inglés también. Y las interacciones interfamiliares son muy diferentes. La manera en la que los hijos se dirigen con sus papás ahora es muy, muy diferente. Decía mi mamá que le di algo mal a mi mamá y una cachetada es lo que recibía. Nada más porque es mamá no significa que puedes hablarle irrespetuosamente, ¿correcto? Pero en estos tiempos que no les dicen los hijos a las mamás y los papás que esto y que el otro y que majadería y media y que no me importa lo que pienses, y si en nuestra esfera humana se ha perdido el respeto y el valor del papá o de la mamá, piensen en la vida cristiana, que es lo que ha pasado en los últimos 2000 años. Nunca se les olvide que el Padre al que oran es el juez del mundo. Nunca se les olvide que el Padre que los ama, aún así juzgará cada palabra que salga de su boca, cada pensamiento que tengan, cada acción que hagan y cada acción que no hagan. Nunca se nos debe olvidar con quién estamos tratando. El llamado a ser santos no viene de papá, Dios. Viene del Dios Todopoderoso, del Padre Celestial que nos juzgará. Ahora digo papá, pero honestamente asquerosamente, hay aquellos que oran a papi Dios. No, es irrespetuoso, no se les olviden. Él es el creador de todo el universo. Es Dios Todopoderoso. Y dice Pedro en el versículo 17, y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno,
conducís en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Hay que dirigirnos con temor, con reverencia a nuestro Padre Celestial, porque nunca hemos de olvidarnos que Él nos juzgará, que Él es el juez imparcial de toda nuestra interacción humana. Dice, si tú orando le llamas Padre, acuérdate de esta verdad. No nada más es Padre Celestial, sino es juez de todo el mundo. Él te tomará contable por cada acción, por cada palabra, por cada pensamiento, por qué hiciste. Como dije, 13 años se pasará la persona regular de su vida, 13 años frente a la televisión viendo programas. Y el Señor tendremos que dar cuentas por eso. ¿Por qué no evangelizaste? No tuve tiempo, 13 años viendo la televisión. ¿Por qué no leíste la Biblia? No tuve tiempo, 13 años viendo la televisión. Y si somos honestos, hay muchos que se la pasan más de eso, que al fin de sus vidas van a ser 20, 30 años ante la televisión. Tendremos que dar cuentas. Las Escrituras nos dicen que tenemos que vivir en la luz de esa realidad, que seremos no nada más juzgados, sino también que seremos bendecidos conforme a nuestras acciones. Vayan en sus Biblias a 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. Y leeremos del versículo 12 al versículo 15. Primera de Corintios 3, 12 al 15 dice, ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Pero escuchen esta parte porque esto es importante. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Tendremos que dar cuentas, pero nuestro Dios es galardonador de los que obran, Él recompensa, es un Dios recompensador. Tenemos que tener esta realidad en nuestra mente. Cada día de nuestras vidas estamos edificando algo. Estamos haciendo un edificio. ¿Y de qué lo estamos haciendo? ¿De qué lo estamos haciendo? Depende de nuestro mayordomío, de cómo estamos mayordomeando nuestro tiempo, nuestros dones para la gloria de Dios. Al fin de nuestras vidas será demostrado con qué edificamos. ¿Con paja? ¿Con madera? No, eso no es lo que queremos. No queremos ser los cristianos que van a hacer lo mínimo cada día, lo mínimo todos los días de su vida. Y estamos hablando de cristianos verdaderos. Por eso dije que el énfasis estaba en la última parte. Al fin, cuando sea probado por fuego y todo se ha destruido, lo único que no será es el cristiano. Todas tus obras fueron lo mínimo, no hiciste suficiente, pero él será salvo, aunque por fuego pase. Imagínense, si pueden por un momento, una grande casota, ¿verdad? Que ustedes mismos toda la vida, 70, 80 años, hicieron ladrillo tras ladrillo, pero cada ladrillo fue hecho de algo, madera, o oro, o plata, o paja. Y al fin de todo ese tiempo viene el fuego, la prueba de Dios. Vamos a ver qué en tu vida pasa
la prueba de Dios, el que Dios diga, mira, la intención de esta acción era porque no quisiste ofender al pastor. O mira, la interacción que hiciste aquí era porque no quisiste ofender a este hermano. O mira, ese regalo que le diste a tal persona era porque tú querías un favor. O en el lado bueno, de oro y de plata y de piedras preciosas, mira, esto lo hiciste simplemente por amor a tu prójimo. O cuando hiciste esto, lo hiciste por amor de Cristo Jesús. O este tiempo que te lo pasaste fue para la honra y la gloria de Dios, pero vendrá la prueba. Ahora imagínense, está este edificio y ser la persona que hizo con material quemable, con material combustible, 80 años de vida. Uf, todo pasó por el fuego, todo fue consumido. Y al fin de todo eso, no hay recompensa. Pero todavía están las palabras, entra ante la presencia de tu Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Que a lo menos está eso, pero va a ser la realidad. Pero sí escucharán a otros cuya vida va a ser pasada por el fuego y van a ver grandes piezas de esa vida que todavía estarán. Grandes partes de un cuarto entero hecho de oro. Excelente, pero un cuarto de una casa de 5 recámaras no es mucho, ¿verdad? Pero es más que el que no tuvo más que la pura fundación. Mi vida está confiada en Dios y hasta ahí fue. Mira, 2 ladrillos aquí de oro y una piedrita aquí que se me hace que antes era una ventana. Es lo único que quedó. Pero vamos a escuchar, mira, bien hecho. No tan bien como esta otra persona. Y ahí viene otra persona que sí se puso las pilas y estuvo en pos de Cristo y tomó serio el mandamiento, ser santo como yo soy santo. ¿En qué? En todas mis interacciones, en cómo pienso, en cómo hablo, en cómo actúo, en mis interacciones con mis hermanos y hermanas en Cristo. Y tal persona tiene más de la mitad de una casa todavía que resistió y pasó por el fuego. Y el Señor dará recompensa. Ahora, entiendan, al fin de todo, tomaremos esa recompensa que Dios nos dé, esas coronas con diversas joyas. Y algunos van a tener una coronita muy plana. Pero al fin de todo, tomaremos esas coronas. ¿Y qué es lo que haremos con esas? Las echaremos a los pies de Cristo y diremos, Señor, tú eres el que nos dio todo. Pero hasta entonces tenemos este mandamiento. Tenemos que tomar en mente que Dios es un Dios recompensador. Dice la Biblia de estudio de la Reformación, dice, la recompensa prometida no está basada completamente en mérito. Aunque lo recibiremos conforme a nuestras obras, la recompensa todavía es de gracia. Agustín hablaba de que el Señor nos está coronando con sus propios tesoros, con sus propios regalos. La recompensa es distinta a la recompensa eterna que tendremos como ciudadanos del cielo. Es diferente. Si, como dice el hermano Aarón, a mí no me importa si estoy en el pesebre celestial, quitando el excremento de los caballos celestiales. Estoy en el cielo. Y aunque sea el que tiene que barrir las calles de oro, no me importa, estoy en el cielo. Y esa es la humildad que todos tenemos que tener. ¿Sabes qué, Señor? Donde me tengas, que mi cuarto está más pequeño que el cuarto de enseguida, no me importa, Señor, mientras que esté contigo. Eso es lo único que me importa. Pero aún al mismo tiempo, de este lado el Señor nos da esto: soy un Dios recompensador. Ponte a trabajar, tendrás recompensa. Una recompensa aún más allá de la recompensa de la vida eterna. Así que le llamamos Padre, pero al mismo tenemos en nuestra mente el reconocimiento que Él nos va a juzgar. Él juzgará todo. Por eso dije ladrillo por ladrillo, porque cada cosa será escudriñada, cada interacción humana, cada conversación privada, pública, todo será probado por el Señor. Así que, ¿cuál es el consejo que nos da Pedro? Dice, reconoce
reconoce la realidad de que vas a ser juzgado. Así que, sabiendo que el Padre al que oras es el juez también, condúcete en temor. El temor de Dios. ¿Cuántos versículos conocemos en nuestra mente el temor de Dios? Espero que varios. Dice Proverbios 3 que el temor de Jehová es el principio del conocimiento. A lo menos sabemos eso. Pero aquí está una pregunta. ¿Qué es el temor? ¿Qué es el temor bíblico? Sabemos cómo define el mundo el temor. Y hemos hablado de como cristianos tenemos que siempre definir las cosas conforme a la Biblia, ¿verdad? No amamos como el mundo ama, ¿verdad? El mundo tiene un amor particular. Dios define lo que es el amor. El mundo dice el amor es pura emoción, el amor es pasión, el amor es incontrolable. Por eso puedes amar a alguien por 6 años y de repente, dejé de amarte. El mundo dice que eso es perfectamente normal. El Señor dice, ¿sabes qué? Tú dijiste hasta que la muerte nos separe, y es tu trabajo el obrar, amar, el decidir amar a tu esposa, el decidir amar a tu esposo. Cada día te vas a despertar y vas a decir, hoy voy a amar más a mi esposa que ayer. Hoy voy a demostrar más el amor bíblico que ayer. ¿Pero qué es el temor? ¿Cuál es la definición bíblica del temor? A mí me gusta mucho cómo lo explicó el doctor Sproul. Dice, tenemos que hacer unas distinciones importantes cuando hablamos de temer a Dios. Estas distinciones pueden ser muy buenas para nuestro entendimiento, pero también al mismo tiempo pueden ser un poco peligrosas. Cuando Martín Lutero estaba peleándose para encontrar la distinción entre la definición del temor conforme al mundo y lo que la Biblia tiene que decir, él llegó a un entendimiento que desde entonces ha llegado a ser bastante famoso. Él distinguió entre lo que es llamado el temor servial y el temor familiar. El temor servial y el temor familiar. El temor servial es aquel tipo de temor que tiene un prisionero que está en una prisión, en una jaula de tortura. El temor servial es ese temor que tiene el prisionero a su tormentor, al que lo tiene cautivo o al que lo va a matar. Ese tipo de ansiedad grande, un temor de un claro y presente peligro mortal representado de otra persona, o es el tipo de temor que tiene un esclavo a un dueño violento, malicioso, que viene a dañar a su esclavo. El temor servial refiere a una postura de servitud hacia un dueño malevolente. El temor, si quieren escribirlo, el temor servial es un temor, una postura de servitud hacia un dueño malevolente. Es una postura de servitud hacia un dueño malevolente. Así que ese es un tipo de temor servial, donde dice, no, es que mira, si desobedezco, Dios me va a castigar, y luego si desobedezco más, Él me va a mandar al infierno. Ese es un tipo de temor no bíblico, no correcto.
temor de una postura de servitud hacia un dueño malevolente, y el Señor no es un dueño malevolente. Martín Lutero distinguió entre eso y lo que él llamó temor filial o temor familiar, de donde viene la palabra fileo, que es la palabra griega de familia, de hermandad. Por eso Filadelfia es la ciudad del amor fraternal. Así que el segundo tipo de temor es el temor filial o familiar, de la idea de familia. Este tipo de temor es un temor como el temor que tiene un hijo para su padre. Y en Martín Lutero estaba pensando específicamente en un niño que tiene un temor o una ansiedad de ofender al padre que ama. De ofender al padre que ama. No porque tiene miedo el hijo de tortura, o no porque aún el hijo tema la disciplina de su papá, pero porque el hijo tiene un temor de no complacer a su padre. Porque en el mundo de este hijo, el padre es la fuente de seguridad y de amor. Si ven la diferencia, el temor servial dice, mi dueño, mi padre, entre comillas, es un padre tiránico, malevolente, que nada más está buscando cuántas veces le fallé para castigarme y darme otra nalgada y después me va a mandar al infierno si continúo regándola. Eso no es el temor bíblico. El temor bíblico es el temor filial o familiar que dice, yo estuve en la calle lleno de fango, vestido en trozos, y Él vino y Él me limpió. Él vino y Él me dio su manto de santidad. Él vino y me tomó de una vida en las calles a una vida como hijo. Y Él solamente me pide que le obedezca. Como no he de obedecer a un Padre tan grande en amor para conmigo. El temor filial es un temor basado en amor, un temor que tenemos de no complacer, no hacer feliz a un Padre que es tan grande en amor. Continúa el doctor Sproul, dice, yo creo que esta distinción es muy beneficiosa porque la definición básica del temor del Señor que leemos en Deuteronomio y también en Proverbios dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El enfoque es de tener un sentido de asombro y respeto para la majestad de Dios. Y eso es algo que está faltando mucho en el evangelismo y el cristianismo contemporáneo. Nos ponemos muy cualquieristas cuando hablamos de Dios, como si tuviéramos una relación casual con el Padre Celestial. Sí, estamos invitados a hablarle Abba, Padre, y tener una relación íntima que es prometida para nosotros, pero no hemos de ser ignorantes o cualquieristas cuando pertenece a Dios. Siempre tenemos que tener un respeto sano y una adoración para Él. Hice un último punto. Si sinceramente tenemos una adoración sana para el Señor, siempre debe de tener junto con ella el conocimiento de que el Señor puede ser espantoso. Dice Hebreos 10:31, es una cosa espantosa el caer en las manos de un Dios vivo. Y no podemos olvidarnos de eso. ¿Por qué? Porque seguimos pecando. Hasta el día que moramos seguiremos pecando y tenemos que reconocer, es una cosa espantosa el caer en las manos de un Dios vivo. Pero al mismo tiempo reconocemos que tenemos reconciliación
en el Señor Jesucristo para con el Padre Celestial. Ahora que tenemos un entendimiento del tipo de temor del que estamos hablando aquí, tenemos, espero, un entendimiento más de lo que está diciendo Pedro aquí. Dice: si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, entonces condúcete en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación para ser santos como Él es santo. Ahora, no quiero que se nos olvide la duración, el tiempo, toda la vida, toda la vida. Hemos de ser santos toda la vida. No dice aquí ser santos o dirígete en temor nada más cuando primero llegues a Cristo. No dice diríjanse en temor nada más cuando la rieguen y pequen contra Dios. No. Dice Pedro, conducíos en temor durante ¿qué? El tiempo de vuestra peregrinación. Toda la vida tiene que estar bajo el parasol de el temor filial, familiar de Dios. Estaremos en varios lugares. Job 28:28. Job 28:28 dice: y dijo al hombre: he aquí el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal es inteligencia. Salmo 19:19. Perdón, Salmo 19:9. Salmo 19:9. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos. Todos ellos son justos. Salmo 33. Salmo 33, versículo 8. Tema al Señor toda la tierra. Tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. Salmo 111. Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Salmo 112, a la vuelta de la página. Salmo 112, versículo 1. Aleluya. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Vean cómo está describido el temor del Señor aquí. No es el que tema y después se esconde y trata de no regarla contra. No, el que tema y tiene deleite en los mandamientos del Señor. Una vez más vemos cómo es que ese temor filial, familiar, es tan importante. Ya sabemos, Proverbios 1:7, el temor de Jehová es el principio del entendimiento. El temor del Señor es el principio de la sabiduría.
Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. El temor del Señor es aborrecer al mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo la aborrezco. Así que, ¿qué involucra el temor del Señor? Odiar las cosas que Dios odia. Es aborrecer el mal. Piénsenlo, por favor, simplemente un momento. Nuestra normal idea del temor y lo que dice la Biblia. El temor del Señor es aborrecer el mal. Si temes a Dios, aborreces el mal. No es si temes a Dios, X. El temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el camino, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Proverbios 9:10. Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Proverbios 10:27. No sé si los están escribiendo, espero que sí. Si no, va a estar el video para que puedan escribirlos. Proverbios 10:27, el temor del Señor multiplica los días, mas los años de los impíos serán acortados. Increíble, ¿verdad? El pensar. ¿Cómo es? Tenemos recompensa del otro lado. El Señor nos recompensará en el cielo, pero al mismo tiempo, si el Señor quiere, Él nos puede recompensar de este lado con larga vida. Como dije, mi abuelo del lado de mi papá llegó a ser 107 años. Aún más allá de cuando él, estoy seguro, aún más allá de cuando él quería estar acá. Ese era el mismo hombre, no tenía una vida perfecta cristiana, pero el mismo hombre que decía, Señor, si estas rodillas no se pueden hincar para orar, Señor, llévame. Mi abuela, igual, 97 años, llegó al tiempo donde tenían que leerle la Biblia. El temor del Señor multiplica los días. Si el Señor quiere, Él multiplica los días para aquellos que lo temen. Proverbios 14:27. Proverbios 14:27. El temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Una vez más, si el Señor quiere, pero también a veces es obvio, ¿no? El temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Oye, ven y échate unas caguamas y vamos a manejar. ¿Sabes qué? El temor del Señor me dice, ¿sabes que la palabra de Dios dice no te emborracharás? No me voy a emborrachar. Y mucho menos voy a emborracharme y manejar. Oye, vamos a robar de esta tienda. No. La palabra de Dios dice no camines con tal persona. No te sientes en silla de escarnecedores. Hay maneras muy prácticas donde el temor de Dios nos da vida larga. Vamos al Nuevo Testamento, a 2 de Corintios. Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad. ¿Cómo? En el temor de Dios. Pero vean la raíz, vean la fuente de la obediencia, vean la fuente de la santidad.
¿Por qué buscamos limpiarnos? ¿Por qué buscamos santidad? ¿Cuál es la razón por la santidad? Por tanto, amados, teniendo estas promesas, hay una mansión, hay un lugar, glorioso lugar más allá del sol. Tengo herencia eterna. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Filipenses. Filipenses. Dos. Versículo 12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. ¿Sí lo ven? Espero que sí. No es un temor servial, no un temor de, me va a dar hasta con una vara el Señor. No, es un temor de amor. El temor servial no tiene lugar en el corazón del cristiano, pero el temor filial, el temor familiar, sí lo tiene. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos, pongan como parte importante de su vida el preocuparse, analizar su salvación con temor y temblor. Una mente que está ceñida, una mente que es sobria, va a reconocer sobriamente la verdad bíblica, la verdad que Dios es nuestro Padre y es el juez de todo el mundo. Una mente disciplinada va a esforzarse a obedecer al Padre Celestial como hijo obediente. Y como Pedro ya ha dicho, va a esforzarse para conducirse con temor durante el tiempo de nuestra peregrinación. Continuaremos la próxima semana viendo el por qué en el versículo 18, sabiendo que fuisteis redimidos, viendo la razón para la santidad, parte 2 la próxima semana. Cerramos con las palabras de el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Y todos los hijos e hijas del Señor dicen, amén.